Cuando hablamos del Buda, normalmente nos referimos al Buda Sakyamuni o al Buda Amida. Entonces, ¿por qué a Nichiren Daishonin se le llama el Buda de la época de Mappo? Nichiren Daishonin nació en el período Kamakura. No obstante, su comportamiento es el del Buda original, que salva a todas las personas de la época de Mappo, y coincide exactamente con lo que Sakyamuni predijo en el Sutra del Loto. El budismo fue predicado por Sakyamuni, que nació en la India hace aproximadamente 3000 años. Sakyamuni nació como príncipe del reino de Kapilavastu y desde la infancia ya se advertía su carácter meditativo. A los 19 años inició un camino de búsqueda a pesar de la oposición de quienes lo rodeaban. Tras emprender la práctica de diversas austeridades, alcanzó la iluminación y se convirtió en Buda. Las enseñanzas de Sakyamuni parten de la cuestión de cómo resolver los sufrimientos fundamentales, inevitables, que confrontan a todos los seres humanos, que son nacimiento, Sho, vejez, Ro, enfermedad, Bio, tanto física como psíquica, y muerte, Shi, o el fin de la actividad de nuestros cuerpos y mentes. Esta cuestión supone una diferencia radical entre el budismo y otras religiones que adoran a un Dios creador o a la naturaleza. Sakyamuni, después de convertirse en Buda, predicó una amplia diversidad de enseñanzas a lo largo de 50 años, desde el momento en que alcanzó la iluminación a la edad de 30 hasta su fallecimiento a los 80. Al principio, el Buda reveló enseñanzas de nivel inferior, ya que la gente carecía de la capacidad para comprender su iluminación. Posteriormente, fue elevando el nivel de sus enseñanzas, que se volvieron más profundas. De esta manera fue preparando a sus seguidores para que cuando predicara el Sutra del Loto, su enseñanza suprema que posibilita a todos los seres el logro de la budeidad, pudieran comprenderlo. Sakyamuni, antes de empezar a predicar el Sutra del Loto, dijo en el Sutra de Infinitos Significados, que hace de introducción al mismo: durante estos más de 40 años, todavía no he revelado la verdad. Con ello, dejaba claro que todas las enseñanzas reveladas en los 40 años previos eran provisionales, y que solo el Sutra del Loto, que iba a predicar a continuación, suponía la verdad de la iluminación del Buda. En la actualidad, existen muchas escuelas budistas como la Yodo, Yodo Shinshu, Shingon, Zen, entre otras. Pero los sutras en que están basadas estas escuelas pertenecen todos a las enseñanzas provisionales, predicadas en ese periodo de poco más de 40 años. Por el contrario, en el Sutra del Loto, la enseñanza suprema, se revela por primera vez el logro de la budeidad de una persona malvada, Devadatta, y de una mujer, Ryūnyō, la hija del rey dragón, algo imposible en las enseñanzas previas. Dicho de otra manera, el Sutra del Loto es la única enseñanza que posibilita la salvación de todas las personas y las dirige hacia el estado supremo de la budeidad, al margen de su condición vital, incluso las que han cometido terribles actos negativos. En sus 50 años de predicaciones, Sakyamuni hizo varias predicciones. En una de ellas, en el Sutra Daisitsu, profetizaba
que 2000 años después de su muerte, sus enseñanzas perderían el poder de salvar a la gente y la ley pura entraría en declive. También pronosticó que al entrar en esa edad postrera, llamada Mapo, aparecería el devoto del Sutra del Loto, alguien capaz de salvar a los mortales en dicha época. Cuando llegó la época de Mapo, Nichiren Daishonin hizo su advenimiento en el periodo Kamakura. Nichiren Daishonin empezó a invocar Nam-myoho Renge-kyo y estableció su budismo basándose en el Sutra del Loto, la enseñanza suprema de Sakyamuni. Nichiren Daishonin soportó persecuciones de diversa índole, debido a que declaraba públicamente que las enseñanzas predominantes en el Japón de aquel entonces, como el Nembutsu y el Zen, eran erróneas. En algunas ocasiones fue difamado, en otras le arrojaron piedras e incluso lo hirieron con una espada. A los 39 años de edad, Nichiren Daishonin presentó el Jiso Ankokuron al gobierno militar de Kamakura. En este, señalaba el medio para prevenir que se siguieran repitiendo los desastres y evitar los peligros que acechaban a la nación. Sin embargo, el gobierno militar no hizo caso. Al contrario, condenó a Nichiren Daishonin al destierro en Ito, en la península de Izu. Cuando tenía 50 años, Nichiren Daishonin fue arrestado por una conjura formada por sacerdotes de distintas escuelas y las autoridades del gobierno. Tras arrastrarlo de una a otra parte por la ciudad de Kamakura, intentaron cortarle la cabeza en el campo de ejecuciones de Tatsunoguchi. No obstante, la aparición de un místico objeto luminoso impidió su ejecución. En vez de ello, desterraron a Nichiren Daishonin a la isla de Saru. Estos acontecimientos son el testimonio real de la predicción del Sutra del Loto que dice: aquel que predique el Sutra del Loto en la época de Mapo tendrá que soportar injurias y difamaciones de multitud de personas, e incluso ataques con espadas o palos. Además, será desterrado una y otra vez. En la época de Mapo, solo Nichiren Daishonin llevó a la práctica y siguió estrictamente las enseñanzas del Buda Sakyamuni y experimentó la prueba real de sus predicciones. En otras palabras, Nichiren Daishonin es ni más ni menos ese devoto del Sutra del Loto de la época de Mapo pronosticado en dicho sutra. Aunque Nichiren Daishonin propagó sus enseñanzas basándose en el Sutra del Loto predicado por el Buda Sakyamuni, él mismo reveló que desde el infinito pasado de Kuon Ganyo es el Buda original capaz de dirigir y salvar a todos los mortales comunes. El día 12 del 10º mes del segundo año de Koan, 1279, Nichiren Daishonin inscribió el Daigo Honson del Supremo Santuario de Honmon, el propósito de su advenimiento. El Daigo Honson del Supremo Santuario de Honmon es la propia vida de Nichiren Daishonin y la base primordial de salvación de todos los seres mortales a lo largo de los más de 10.000 años de la época de Mapo. El día 13 del 10º mes del quinto año de Koan, 1282, Nichiren Daishonin falleció a la edad de 61 años. Nichiren Daishonin transmitió de su propia mano el Daigo Honson del Supremo Santuario de Honmon y la totalidad de sus enseñanzas al segundo fundador, Nikko Shonin. Y de igual modo, se han venido transmitiendo entre los sucesivos sumos sacerdotes del templo principal a los pies del Fuji, el monte sagrado, permitiendo que en la actualidad multitud de personas puedan practicar y creer en las enseñanzas de Nichiren Daishonin con fervor.